Antes de morir, mi abuelo me metió en la mano una libreta vieja y gastada. Me dijo: 3 generaciones de nuestra familia, el destino de todos está aquí. Siempre pensé que estaba chocheando, hasta que ese desarrollador inmobiliario, con 500 millones de patrimonio, vertió un camión de lodos industriales en el huerto de mi familia. Fue entonces cuando abrí esa libreta. Solo contenía una frase escrita. Esta técnica, transmitida por un anciano apicultor del sur de Yunnan, puede criar abejas de viento especiales, en momentos de peligro. Protege el hogar del cliente. Utilicé ese enjambre de abejas para convertir el Resort Bahía Esmeralda en el proyecto abandonado más grande del país. Y cuando ese señor apellidado Qian se arrodilló ante mí, suplicándome que lo perdonara, fue entonces cuando finalmente comprendí. Lo que mi abuelo me transmitió aquel entonces no era una simple técnica apícola, sino un juicio que había estado oprimido durante medio siglo. El huerto de mi familia era una herencia de la generación de mi abuelo. Nada menos que 20 mu de plantaciones de lichis. Cada verano, los lichis rojos como el fuego colgaban de las ramas, como pequeñas linternas encendidas. Era el sustento de mi madre y el mío propio, y también el recuerdo más cálido de mi infancia. Aquella tarde, mientras podaba las ramas y hojas en el huerto, de repente sentí un olor acre y repugnante. No era pesticida ni fertilizante, era un hedor nauseabundo, que mezclaba cuerpos de animales en descomposición con productos químicos. Siguiendo el olor fui a investigar. Encontré al este del huerto, cerca de la carretera, una gran cantidad de lodo negro y marrón vertido. El lodo estaba mezclado con bolsas de plástico, restos de verduras podridas y algunos desechos industriales irreconocibles. Enjambres de moscas tumbaban ruidosamente, cubriendo las raíces de los mejores una docena de árboles de lichi de mi familia. Me quedé atónito. Fue como si me hubieran arrojado un balde de agua helada, sintiéndome frío desde la cabeza hasta los pies. Este huerto fue ganado por mi abuelo con su vida. Allá, cuando luchábamos contra los invasores japoneses, mi abuelo quedó lisiado de una pierna. Después de retirarse del ejército, compró esta colina yerma con su pensión de guerra y la cultivó pala a pala, golpe a golpe. Mi madre siempre me decía: las raíces de nuestra familia, por 3 generaciones, están plantadas en este huerto. Siguiendo las marcas de los neumáticos dejadas por el lodo, las huellas se extendían hasta 2 kilómetros de distancia. Una obra de un lujoso complejo turístico en construcción lo construye un gran promotor de la capital provincial. Se llama Complejo de Aguas Termales Bahía Esmeralda. El dueño es el señor Qian. Dicen que tiene buenos contactos en el gobierno provincial. El encargado de la obra es un hombre de mediana edad, con corte al rape. Tragándome la rabia le pregunté: ¿por qué han tirado los escombros de su obra en el huerto de mi casa? ¿Y quién te dijo que fuimos nosotros? El gerente Sao me miró de reojo con desdén. Las huellas de los neumáticos vienen derechito desde su obra, joven. No me vengas con cuentos. Esta no es la única obra en construcción por aquí. Además, aunque sea un poco de barro que trajimos, ¿no sería bueno abonar tus árboles frutales? Varios obreros detrás de él se echaron a reír con burla. Apreté los puños hasta que sonaron los nudillos. De verdad quería lanzarme a golpearlo, pero sabía que no podía. Ese desgraciado esperaba que yo diera el primer paso. Entonces me acusaría falsamente de alborotador. Al final, yo saldría perdiendo. Me di la vuelta y salí de la obra. A mis espaldas llegaron las risas burlonas del señor Zhao. Eso está mejor. Sé razonable, vuelve a casa y ocúpate bien de tus árboles frutales. Quizás dentro de un par de años, si nuestro jefe está de buen humor, cierra también ese pedazo de huerto tuyo. No pierdes nada con darte unas monedas. Me tiemblan las manos. Las uñas se me clavan profundamente en las palmas. Al llegar a casa, no le dije la verdad a mamá. Hijo, ¿qué te pasa? Mamá, no es nada, solo problemas pequeños. Temía que no pudiera soportar el shock. Tiene mal el corazón. Todos estos años ha dependido de medicamentos para mantenerse. Por la noche daba vueltas sin poder dormir. Me levanté a las 4 de la madrugada. Fui a la comisaría del pueblo a denunciar. El policía que me atendió fue bastante responsable. Me acompañó al huerto a tomar fotos. Tomó muestras y también fue a esa obra. Pero la actitud del gerente Sao dio un giro de 180 grados. Con una sonrisa en la cara, ofreció cigarrillos y sirvió té. Nuestros materiales son todos legítimos. Esto seguro que es un montaje de alguien. La policía investigó durante varios días, y al final me dijeron que no había pruebas suficientes. Las marcas de las ruedas no apuntan a una sola dirección. Hay otras obras de construcción alrededor. No se pudo determinar que fueron ellos. Ya me esperaba este resultado. Alguien como el gerente Chao puede prosperar en la capital provincial. Solucionar algo tan pequeño le resulta demasiado fácil. Dejé de buscar a nadie más. Empecé a limpiar el huerto en silencio. Palada a palada, fui retirando el lodo contaminado. Un trozo de vidrio escondido en el barro me cortó un dedo, pero no me detuve. La sangre se mezcló con el lodo mientras lo metía en los sacos de arpillera. En total saqué más de 30 bolsas de desechos. Las amontoné en un rincón del huerto y las tapé con un plástico. Lo que más me dolió fueron los viejos naranjos de la fruta de la lichi, más de una docena. Sus hojas empezaban a ponerse amarillas y a rizarse. Algunas ramas ya estaban secas y muertas. Estos árboles los plantó mi abuelo con sus propias manos. Este bosque es incluso más viejo que mi padre. Cada año solía dar más de medio kilo de lichi. Es la principal fuente de ingresos de mi familia. Ahora uno tras otro están muriendo, como si fueran viejos envenenados. Me arrodillé junto a las raíces de un árbol. Cavé la tierra con las manos. Los químicos del lodo ya se habían filtrado en el suelo. Las raíces estaban ennegrecidas y podridas. No había salvación. Mi mamá finalmente se enteró. Llegó temblando hasta el huerto. Miró la fila de lichis muertos. Las lágrimas corrieron por sus arrugadas mejillas. Este era el tesoro de tu abuelo, susurró. Ella acariciaba la corteza resquebrajada del árbol una y otra vez, como si estuviera tocando el rostro de un ser querido fallecido. La sostuve hasta llegar a casa. Le serví un vaso de agua caliente. Pero él se quedó todo el tiempo sentado en el umbral, absorto. No dijo ni una palabra en toda la tarde. Esa noche tomé una decisión, ya que hay cosas que los humanos no podemos controlar, entonces que sea el cielo quien se encargue. Abrí el viejo baúl de alcanfor que dejó mi abuelo. Dentro del baúl estaban su certificado de licenciamiento militar, sus medallas y también un cuaderno amarillento encuadernado con hilo de algodón.
En la portada del cuaderno están las letras torcidas de mi abuelo escritas con pluma. Notas sobre apicultura. Después de retirarse del ejército, mi abuelo, además de cultivar lichis, también era apicultor. Cuando era pequeño lo seguí durante algunos años para aprender. Sé cómo criar abejas. Pero más tarde, el precio de los lichis era bueno, así que me dediqué por completo al cultivo de frutales. Voy hojeando las notas página por página. Allí, escritas densamente, hay varias técnicas de apicultura. Cuándo hacer la división de colmenas, cómo prevenir y controlar plagas y enfermedades, también de qué floración es la mejor. Al pasar la hoja, vi que mi abuelo había doblado una esquina de la página siguiente. Sobre ella había dibujado un círculo con bolígrafo rojo. Dentro del círculo estaban escritas algunas palabras. Receta secreta de feromonas de abeja reina. Debajo, una serie de fórmulas que apenas podía entender. Incluía proporciones de distintos tipos de polen y algunos nombres de hierbas que jamás había oído. Mi abuelo añadió una pequeña nota al lado. Esta receta se transmite desde el sur de Yunnan. Un viejo apicultor puede cultivarla, con el fin de mejorar la casta. En tiempos de peligro, puede proteger el hogar. Nunca debe emplearse imprudentemente a menos que no haya otra opción. Me quedé contemplando esas palabras por un buen rato. ¿Qué fue lo que vivió mi abuelo en aquellos años? ¿Por qué anoté esta receta? ¿Qué quiso decir exactamente con proteger el hogar? Decidí intentarlo. A la mañana siguiente, siguiendo la fórmula de las notas, compré todas las hierbas medicinales necesarias en la herboristería del pueblo. También fui a las montañas a recolectar polen específico de flores silvestres. El cuaderno del abuelo decía que estos ingredientes deben mezclarse y amalgamarse con miel. Deben reposar en un recipiente hermético para fermentar durante 7 días y 7 noches. Escondí el recipiente en el sótano del fondo del huerto. Allí la temperatura es constante. Era el lugar donde el abuelo almacenaba los lichis en aquellos años. Durante 7 días fui a verlo una vez al día. Al cuarto día, del frasco comenzó a emanar un aroma peculiar. No era olor a flores, tampoco a miel. Era un aroma muy especial, como tierra mojada por la lluvia mezclada con el olor de alguna fruta silvestre. Pasados los 7 días, abrí el frasco. La mezcla en su interior se había convertido en una pasta color dorado pálido, de una textura similar a la vaselina. Siguiendo las instrucciones del cuaderno de mi abuelo, la metí en una pequeña caja de madera. Y luego, llevando las únicas 2 colmenas de abejas que nos quedaban, me adentré en la montaña. El cuaderno del abuelo mencionaba que, en los acantilados de las profundas montañas, hay una especie de abeja de roca salvaje, mucho más fuerte que las abejas comunes, con un amplio rango de recolección de néctar y una capacidad de adaptación al entorno extremadamente fuerte, pero de temperamento agresivo, muy difícil de domesticar. Sin embargo, el cuaderno también decía que, si se usa una feromona especial de abeja reina, se puede atraer a la generosa abeja de roca salvaje, para que lidere a todo el enjambre hacia tu colmena. Pasé 3 días dando vueltas en las montañas, hasta que finalmente encontré la colmena de abejas de roca bajo un acantilado. Esas abejas son casi el doble de grandes que las abejas comunes. Son completamente negras. Solo tienen un anillo dorado en la punta del abdomen. Seguí el método de mi abuelo. Aplique la feromona en la entrada de la colmena. Luego aléjese y espere. Pasaron aproximadamente 2 horas. Un grupo de abejas de roca comenzó a revolotear alrededor de la colmena. Cada vez se reunían más, negras y apretadas como una nube de tormenta en movimiento. De repente, el enjambre se separó hacia ambos lados. Un loris perezoso de mayor tamaño apareció.